Hoy estamos con Bartolomé Ferrando. Buenos días o buenas tardes, esto como es intemporal, pues no sabemos cómo decir, pero bueno, estamos encantados de que estés aquí. Muchas gracias. Bartolomé Ferrando es uno de los exponentes máximos en España, pero también con una proyección importante internacional de la performance. De hecho, ha sido hasta hace poco profesor titular de performance de la Universidad Politécnica de Valencia. Y, por supuesto, ha venido participando en multitud de eventos y festivales de performance en Europa, América y Asia, y ha venido coordinando también festivales internacionales en el IBAM, en el Reina Sofía y en otras instituciones. Pero también hay que decir una cosa. Bartolomé Ferrando es un consumado poeta y, además de eso, ha sido miembro de un grupo absolutamente singular en el panorama musical y de arte sonoro en España, el Flatus Vocis Trio, que se creó en los años 80, que estuvo toda una serie de años muy activo y cuyos miembros eran él mismo, Fátima Miranda y Llorens Barber. Es decir, que su trabajo ha sido múltiple, ha sido diverso, también tiene un trabajo de edición importante y, bueno, pues para hablar de los primeros momentos en la creación de Bartolomé Ferrando no podemos olvidar su pertenencia a texto poético. Concretamente estamos viendo el 8 y el 9, que están fechados, uno en 1986, el 8, y el 9 ahora lo voy a mirar, 1989. Estamos hablando, por tanto, de una actividad pues intensa de un autor que recientemente ha publicado este maravilloso libro en Ardora Ediciones, Insignificancias Poéticas, en donde ciertamente, bueno, tiene poemas extraordinarios que no tienen mucho que ver, en principio, hay que decir, con lo que aquí nos ocupa. Lo que aquí nos ocupa realmente es su trabajo sonoro. Sí tendría que ver, por supuesto, con Flatus Vocis, pero no tanto con su trabajo de poesía pura, diríamos. Lo que quiere decir también es que él hace ese tipo de poesía, pero también hace poesía sonora y hace, por supuesto, performances. Por tanto, su, digamos, perfil es poliédrico, podríamos decir, aparte es artista visual y ha hecho exposiciones en diversos lugares. Y bueno, realmente aquí lo que nos ocupa, como digo, es su lado performativo de poesía sonora, poesía de acción. ¿Cómo definirías tú, Bartolomé, ese acercamiento tuyo al mundo del sonido? Bueno, me interesó el acercamiento a la poesía fonética en base a la idea de fragmentación del lenguaje que subyace a toda la poesía fonética. El deshacer la palabra para entresacar en lo posible sonidos que escapan al lenguaje usual y habitual que tenemos. Por Y al ejemplo. mismo tiempo, Sí. y al mismo tiempo acercar esa fragmentación a la musicalidad del fragmento, es decir, intermezclar esa dimensión oral con la dimensión musical, si se puede hablar así, ¿no? Y por supuesto accionística también, claro. Y por supuesto gestual y accionística, sí. Al recitar un poema, el aspecto gestual se muestra, pero también tengo acciones en donde todo el cuerpo se moviliza en busca un poco de esa sonoridad. Nos has ofrecido para esta sesión pues algunos vídeos que están en YouTube, por otra parte, de tu producción. Y a cuenta de lo que estás comentando, yo voy a elegir un fragmento del más largo, porque creo que resume muy bien algunos de los aspectos de los que estamos hablando, es decir, el accionismo, el trabajo con la palabra, con la destrucción de la palabra, con las letras incluso. Y es performance, una performance que data de cuándo, porque no recuerdo la fecha. ¿Te refieres a In Memoriam Fluxus? No, me refiero a la performance más larga
que te comentaba yo. La performance más larga que me comentabas. Sí, sí. Vamos a ver, déjame que ponga el y te puedo decir exactamente un momento. Te adjunto los enlaces, un segundito, por favor, que abro el enlace. ¿Te refieres a Haz de Voces o...? Sí, no, a la siguiente que me mandas. A la siguiente es reciente, está hecha de forma reciente en Madrid, la más larga. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues entonces ha habido una pequeña confusión, pero efectivamente, a esa es a la que yo me refiero. ¿Cuál es el trasunto de esa performance y cómo has elaborado esa performance? Que, como digo, bastante extensa y tiene bastantes elementos. Bueno, son diversas piezas. He querido recoger pues una muestra de cada época Uh-huh. y articularlo todo en un recital conjunto en el que me empezaba por poemas permutacionales para acabar con una improvisación ligada a una gestualidad y al manejo y al uso de un periódico. Exactamente, al final es ese desarrollo con el periódico y su destrucción, etcétera. Bueno, pues creo que como es un buen resumen del trabajo de Bartolomé Ferrando en estas lides, vamos ya directamente a pasar a una selección o a un resumen de ese vídeo del que estamos hablando.
Bueno, creo, Bartolomé, que esto resume bastante bien algunas de las cosas que has estado desarrollando en los últimos años en el campo de la poesía de acción y de la performance y, por supuesto, de la poesía sonora, podríamos decir. Y quizá también, yo estoy echando mano ahora de un libro que tú editaste, se llama De la poesía visual al arte de acción, porque creo que es muy pertinente para lo que nos está aquí, lo que nos compete hoy aquí. Por ejemplo, tú dices, y creo que es de aplicación a lo que acabamos de escuchar y ver, que una escritura es una organización de signos y que la palabra escribir significó grabar, rayar, incidir, pintar, cavar o vaciar.
Y dices, podríamos decir, extender o ampliar su significado al hecho de inscribir, marcar, tachar, teñir, calcar, escurrir, contornear o esbozar. Pero también en la acción, evidentemente, todo ese tipo de cosas se implementan y por eso podemos decir perfectamente que en tus acciones tú escribes, ¿no es así? En mis acciones escribo y me basé en primer lugar en una estructura sobre la que articulaba las diferentes residuos vocálicos para luego, poco más adelante, dejar de lado la estructura poco a poco y entrar y dejar más paso a lo aleatorio que pudiera relacionarse con el fragmento del habla. Por ejemplo, en Haz de Voces, que si estoy bien informado, data del año pasado, 2024, todo esto se pone en juego. Hay un elemento de improvisación aquí, de aleatoriedad. Aquí hay un elemento de improvisación, puesto que manejo las letras a medida que van saliendo, me engancho a las letras con las palabras, pero añado otro tipo de sonidos diferentes que en conjunto se trata de una improvisación, porque no hay ahí una estructura, ninguna estructura. Sí, pero además es algo en donde la voz la empleas casi como canto, lo que me lleva a recordar algo que hasta ahora en tu perfil no había mencionado, y es el trabajo que realizas con músicos, por ejemplo, el caso de Truna, el caso de José Luis Galeana, saxofonista, en donde tú haces bueno, pues unos conciertos en los que tú con tu voz estás dialogando con esos instrumentos convencionales. Eso es, ahí se produce una doble improvisación. Yo improviso con el lenguaje, construyo un lenguaje, pero escuchando al otro, de manera que hay una interrelación con lo que el otro hace. El músico toca y yo escucho aquello que toca e improviso en base a lo que oigo. Y el músico oye lo que yo digo e improvisa en torno a lo que yo digo. Sería un poco esa doble improvisación lo que definiría la relación con Truna, con Avelino, con Galeana y también con Cova.
En este mismo libro, de la poesía visual al arte de acción, que antes mostraba, en lo que llamas poética, dices algunas cosas que creo son de aplicación a lo que hemos hablado hasta ahora, hemos visto y oído, pero sobre todo a lo que viene a continuación, que es sintaxis, quizá una de de tus acciones y de tus piezas más conocidas en el ámbito de la poesía fonética y de acción. Dices que a menudo desarrollas el orden de las palabras y las articulas de otra manera. Dice, agrupo y apelotono todos los sustantivos, mientras cabalgan los verbos unos sobre otros, intercambiando sus papeles. Los artículos cambian de género, los adjetivos de pronto desaparecen. ¿Qué nos puedes decir de sintaxis? Sintaxis es una pieza a tres voces. Es una pieza a tres voces que yo en este vídeo la resumí a dos voces, en donde yo de forma aleatoria seguía
de forma aleatoria seguía la estructura creada para la pieza y seguía el segundo y el tercer orden, mientras que el primer orden de la serie es el que estaba pregrabado y aparecía en la pantalla de la pequeña televisión. Sí, porque hay que decir, aunque inmediatamente quienes nos estén viendo y oyendo se van a percatar de ello, que tú dialogas contigo mismo con un pequeño monitor de televisión que tienes puesto encima de la cabeza y estás dialogando con tu otro yo, por así decir. ¿Por qué se te ocurrió esta idea tan curiosa y tan tecnológica, siendo así que tú no sueles utilizar precisamente la tecnología? Bueno, simplemente para construir una relación conmigo mismo y también con un yo mismo otro, de manera que fuera ese otro el que iniciara, porque es el monitor el que inicia el discurso y al que yo me añado a continuación. Efectivamente, así es. Sería simplemente continuar, si se puede hablar así, de la simultaneidad futurista, la medida en que son tres las líneas posibles a seguir en la estructura de la pieza y al mismo tiempo, emitidas al mismo tiempo. Has hablado de los futuristas y eso me lleva a pensar también o a evocar y a preguntar sobre esas referencias o influencias que puedas tener en tu trabajo o haber tenido. Probablemente una de ellas haya sido Zag, quizás, pero otra también podría ser el mundo Fluxus. Claro, el mundo Fluxus, pero también los primeros fonetistas, Hugo Ball o Kurt Schwitters o Paul Scheer-Barth, en fin, o Bernard Eissic o Henri Chopin, en fin, toda una serie de prácticas en donde había tras de ellos una estructura o no había, como en Chopin. ¿No? En Chopin no había una estructura detrás, sino que él improvisaba en base al uso inusual del micrófono. Esas influencias, he tenido influencias múltiples y me han llevado a estudiar a Hausmann, a estudiar a Jandl, a seguir un poco, ver de qué manera Ernst Jandl maneja el lenguaje, descompone el lenguaje, crea ritmos con el lenguaje, que es algo que también me importa mucho, la valoración del ritmo en la emisión de la palabra y un poco, de cierto modo, el trabajar sobre el simultaneismo en esta pieza de sintaxis está basado en las piezas futuristas y también en l'Amiral cherche une maison à louer, Marcel Chanco, Tristan Tzara. Sí, la poesía simultánea, en definitiva, de Dada. La poesía simultánea de Dada y que también fue practicada en el futurismo. Eso es lo que me da pie a la creación o al desarrollo de la pieza sintaxis. Y después de haberla hecho con Flatus, pues también me interesó ver qué resultaba si yo asumía dos voces y en la tercera voz era el monitor el que emitía el sonido. Una vocal. Una vocal. Consonant, amb una. Una vocal. Amb una. Amb una. Una Amb vocal. una. Consonant. Una vocal. Amb una. Consonant. Amb una. Una. Amb una. Amb una. Amb una. La primera vocal. La primera. Amb la primera consonant. La primera. Amb la primera vocal. Amb la primera consonant. Una. Amb la primera consonant. Amb una. Amb una. Amb la primera. Amb una. Amb una. Tercera vocal de la primera sílaba.
La tercera vocal de la primera sílaba. La tercera vocal. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonante. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonante. La tercera vocal de la primera sílaba y una consonant i una vocal. Y una vocal. Amb la primera consonant. Y una consonante y una vocal. Y una vocal. Amb una consonant. Y una vocal. Amb una consonant. Y una vocal. Amb una consonant. La segona paraula i un poc de la primera I frase, de la tercera paraula. En la Baix d'una superfície síl·laba, del una paràgraf, amb 5 baix d'una consonants síl·laba, més, una en lloc paraula. de amb una consonant. La segona, i un poc, 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 la segona, i un poc, i un poc, i un poc, i un poc, de la primera frase, de la primera frase, de la primera frase, de la primera frase, de la primera frase. Una síl·laba En el com fons si fora. Una síl·laba com de si la fora. segona síl·laba. Com si fora En el una fons de pàgina. la Una síl·laba com segona si fora una síl·laba. pàgina. En el Un fons segon de la llibre a mitges ple, segona- a mitges de la ple com, segona a mitges síl·laba. ple, En el fons a mitges hi ha ple part. com, a mitges ple com, a mitges Un ple munt com, de a vocals. mitges ple com, Hi ha a part. mitges ple com si fora, Un munt de com si fora una vocals. pàgina. Una síl·laba com si fora una pàgina. Una síl·laba com si fora, com si fora, com si fora, com si fora una pàgina, com si fora una pàgina. de vocals, de vocals, de vocals, de vocals. En lloc d'un llibre, una pàgina. En lloc d'un llibre, en lloc d'un llibre, Dins d'una frase plena de vocals. en lloc d'un Dins d'una llibre, frase en lloc d'un llibre, una plena pàgina, de una vocals. pàgina, Hi ha part, una pàgina, un una munt de pàgina, vocals una i un pàgina, llibre una de pàgina, síl·labes. una pàgina, una pàgina, Entre una pàgina, vuit una vocals pàgina, juntes una pàgina, amb una una pàgina, consonant. una pàgina, Amb una, una pàgina, amb una, una pàgina, amb una la pàgina, primera. en lloc d'un llibre, una pàgina, una síl·laba com si fos una pàgina, un segon llibre a mitges ple de pàgines, totes les frases l'inrevés, cap vocal, cap paràgraf, entre dos pàgines de vocals, quatre paràgrafs. Dins d'una frase plena de vocals. Dins d'una frase Una plena. primera frase, la tercera síl·laba, la tercera paraula, la tercera síl·laba, la tercera paraula, la tercera síl·laba, la tercera síl·laba, la tercera paraula, la tercera síl·laba, la tercera paraula, la tercera paraula. Totes les síl·labes, i totes les síl·labes, i totes, Però sempre la mateixa totes pàgina. les síl·labes, totes Però les sempre síl·labes, la mateixa pàgina. totes, Però sempre, 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 però sempre, 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 les síl·labes, totes, les síl·labes, la mateixa pàgina, però sempre, sempre, la mateixa pàgina, la mateixa, però sempre, sempre, la totes les síl·labes, pàgina, pàgina, sempre, la mateixa, Te recuerdo que en castellano, no en valenciano como la escuchábamos aquí, pero con 3 voces, la grabaste en su momento en Radio Nacional para el programa Ars Sonora. La grabé en Radio Nacional, sí. Bueno, grabé también y con el rabo entre las piernas, me parece, ¿no? Exactamente, sí señor, sí señor. Le grabo con el rabo entre las piernas es un trabajo permutacional, siguiendo un poco a Brian Gissing y la manera de hacer o de componer, ¿verdad? Intentando utilizar, bueno, pues refranes o frases hechas de manera que intercalando pudiera dar un resultado pues curioso en esa mezcla de lenguaje, porque ahí apenas hay fonetismo, solamente en algunos fragmentos. Sí, porque tú con toda la seriedad que tienes, y tú estás hablando muy serio y tal igual, yo tengo que reconocer que cuando te veo en un escenario cierto tipo de actuaciones, a mí me parecen de una comicidad extraordinaria, sinceramente, o sea, es que no puedo evitarlo. No a todo el mundo piensa así, cuidado, pero la verdad que sí. Y eso me lleva, hablando de las primeras vanguardias históricas que han sido fundamentales, por supuesto, en todos los que después os habéis acercado a la poesía sonora, etcétera. Quiero recordar que tú estuviste en una actividad pues bastante singular, como un centenario o algo así, en nada menos que en el Cabaret Voltaire actuando, ¿no es así? Hace muy pocos años. En el Cabaret Voltaire, improvisando
con Deborah Walker, con la violonchelista Deborah Walker, tuve la ocasión de participar en un encuentro en el Cabaret Voltaire, ya una vez remozado, una vez recomprado, porque aquello se había convertido en una farmacia, me parece, y los habitantes de Zúrich decidieron comprarlo y que volviera a ser Cabaret Voltaire. En esa reconversión tuve ocasión de participar, repito, con Deborah Walker en una improvisación con su violonchelo y yo con la voz solo, jugando, intercalando, creando esa doble improvisación entre su violonchelo y mi trabajo vocal. Pues vamos a acabar con algo que es musical y que es tu In Memoriam Fluxus, otra referencia importante. Y no sé si te gustaría decir algo de esta obra, que por supuesto no tiene nada de fonético, nada de vocal, pero que a mí realmente como poesía de acción me parece una de las más acabadas de tu producción. Con esto acabamos, así que por favor, di lo que te parezca y inmediatamente después escucharemos la obra. Bueno, In Memoriam Fluxus es un homenaje a Fluxus, In Memoriam, como dice el título. Se me ocurrió utilizando irónicamente una de las piezas de Machiunas, en la que un colectivo de Fluxus destruye entre todos y deshace el instrumento piano y lo destruye. Yo lo destruyo también de forma paralela, pero un pianito de juguete, como se ve, jugando, ironizando un poco sobre aquella pieza de Machiunas. Lo que puedo decir es que hice esta pieza en un festival en Odense, en Dinamarca, donde estaba Alison Knowles, estaba Benjamin Patterson, en fin, había varios componentes de Fluxus y yo estaba un poco aterrorizado. Porque es una pieza importante dentro de la práctica Fluxus y un poco ironizaba sobre ella. Pero bueno, ellos tenían mucho sentido del humor y les gustó mi pieza y un poco la relación que podía establecerse entre ambas. Pues nada más, vamos a acabar con esta pieza In Memoriam Fluxus, no sin antes agradecerte, Bartolomé Ferrando, haber estado aquí, habernos aclarado todas estas cuestiones de tu propia producción. Muchas gracias. Muchas gracias, José.